Hola nuevamente, estimadas alumnas, estimados alumnos. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases sobre teorías de la criminalidad. Ya habíamos tenido en el encuentro anterior referencias a la que podíamos llegar a considerar la primera de las corrientes de pensamiento criminológico modernas, como era la escuela clásica. Hoy vamos a continuar con la corriente biologicista positivista. Y vamos a continuar por esta modalidad, supongo que se extenderá por el resto del cuatrimestre. Y antes de adentrarme específicamente en la escuela biologicista, les quería comentar que después de la experiencia que tuvimos hace pocos días, de un encuentro, digamos, online a través de la plataforma Zoom. Me gustaría que el próximo encuentro que tengamos, donde yo voy a hablar sobre otras corrientes criminológicas de base sociológica, lo hagamos a través de esa plataforma. Vale decir que luego, por medio del grupo de Facebook, vamos a ir dando precisiones, fijamos horarios de encuentro y si es necesario conformar más de un grupo, dividimos la clase en dos y lo podemos hacer. Bueno, vamos a adentrarnos en nuestra temática, la de la escuela positivista de fines del siglo XIX, que es la que sucede en este orden cronológico en que las estamos presentando, sucede a la escuela clásica, donde hay una marcada diferencia con su antecesora. Y es necesario, a colación de este cambio de perspectiva, de este cambio de mirada sobre el fenómeno, reflexionar acerca de por qué una teoría le da lugar a otra. Vean, las teorías nuevas surgen por diferentes razones, pero vamos a remitirnos a dos. La primera, cuando la anterior no da respuestas suficientes al fenómeno que intenta explicar y sobre el cual intenta operar para prevenirlo y solucionarlo. Y la segunda es cuando los intereses dominantes marcan la necesidad de un nuevo rumbo, marcan la necesidad de establecer un nuevo paradigma cuando las circunstancias lo exigen. Pues bien, en este caso les diría que estamos encuadrados en la segunda de las razones. ¿Por qué? Porque en los 100 años que diferencian al surgimiento de la escuela clásica, que tiene como hito señero a la aparición del libro de los delitos y las penas del marqués de Bonensana, Cesare Beccaria, y la aparición, la puesta en escena de lo que es la corriente de pensamiento biologicista, con el libro de Lombroso, El hombre delincuente, L'uomo delincuente, pasaron poco más de 100 años, 110 años, 112 años, no mucho más. Pero en el medio ocurrieron un montón de episodios que hicieron que esta perspectiva, surgida al amparo del biologicismo positivista, acá llegó mi ayudante de cátedra, que esta perspectiva surgiera. Durante esos 100 años, un modelo de producción demostró tener más promesas que realidades. Y ante la falta de realidades concretas surgieron la oposición y surgieron los movimientos que se oponían al establecimiento de ese modelo. Surge la radicalización de los individuos que estaban en los escalones más bajos de esa pirámide, los que aportaban su fuerza de trabajo al servicio del capital dominante que se había consolidado luego de triunfar por sobre las monarquías. Es en la etapa en la que surgen, digamos, como que toman inclusive un importante respaldo literario, las ideas más radicalizadas. Hacia mediados del siglo XIX, en 1848, aparece el manifiesto del Partido Comunista, este libro insigne de Marx y Engels, el que vaticina desde sus primeras líneas que un fantasma recorre Europa, ¿no? Que es el fantasma que se cierne sobre estas injusticias
del modo productivo que se había instalado con fuerza, ¿no? Y surgen los gremios, por consiguiente las agremiaciones, movimientos contestatarios, los partidos socialistas, comunistas, anarquistas, un episodio que desde el punto de vista político tiene una importancia fundamental, como es la Comuna de París. Aparece la Comuna de París, fruto de, al fin de la guerra franco-prusiana, con todas las consecuencias que había generado en la Francia de entonces, la Francia de Napoleón III. Hay un movimiento socialista que instala en París un gobierno que fue efímero, duró apenas 60 días, pero que fijó un antecedente que encendió algo así como luces rojas para el régimen de entonces. Era un socialismo autogestivo, era un socialismo, por ejemplo, que sancionó leyes con guarderías para las hijas de las obreras, inclusive prescribiendo la participación de las iglesias en la acción social, vale decir, una serie de medidas reivindicativas de los sectores más bajos que se tornaban intolerables para las clases dominantes de entonces. Entonces, a la acción revolucionaria le corresponde una reacción de las fuerzas conservadoras. Y la reacción de las fuerzas conservadoras no solamente necesita, valga la redundancia, de la fuerza, en este caso desplegada por las policías, digamos, podríamos denominarlo así, por lo que serían los antecedentes de las fuerzas de seguridad y lógicamente de las Fuerzas Armadas, sino que necesitaba además de la letra y necesitaba además de la teoría, necesitaba el sustento teórico como para que legitime toda esta necesidad imperiosa de someter a los rebeldes. En ese marco no podía estar ausente la mirada criminológica, ya que la mirada criminológica representa el poder punitivo y el poder punitivo es aquel poder que le permite conservar, valga la redundancia, el poder a los mandatarios. Y es en esta corriente donde va a surgir, va a tomar forma una idea que se transforma en corriente criminológica que venía precedida de un montón de intentos anteriores y es la forma del biologicismo positivista. Aquí se hacen presentes los médicos. Ustedes van a leer en el apunte, en el ameno apunte, repito, del doctor Zaffaroni, creo que en las publicaciones entre el 6 y el 8, donde él hace referencia, digamos, comienza con Hegel y se extiende, pero en el medio hace unas buenas referencias acerca de esta corriente biologicista positivista. Digo, va a ser en este marco donde van a surgir los médicos con toda su fuerza, después de haber sido considerados algo así como una categoría subprofesional, porque transitaban los espacios, digamos, más rechazados, los hospicios, básicamente. Pero los médicos comienzan a construir respuestas que aparecían como potables para el poder de entonces. Construyen una teoría cimentada en una, fíjense ustedes, en el esfuerzo anterior de Herbert Spencer. Spencer se va a apoyar en Darwin, quien escribe sobre cuestiones de la biología, para hablar para legitimar cierta superioridad de algunas sociedades por sobre las otras, tomando como analogía al precepto biológico de Darwin, que hablaba de algunas especies superiores a otras, y más aún, hablaba de que algunas especies evolucionaban desde las formas más elementales, más rudimentarias, a las formas superiores. En este caso, Spencer lo toma para las sociedades y Lombroso y los suyos lo toma para los individuos. Y en este caso se le aplica al fenómeno del delito. Vale decir, pasan de explicar el delito como un acto de libertad individual, que era lo que pregonaba la mirada clásica, para sentarse, para apoyarse en un determinismo biológico. Los individuos que delinquían tenían una determinada estructura, una estructura cromosómica que además se correspondía con la apariencia física, que era lo que los determinaba a ser individuos delincuentes. Estas personas
tenían esos rasgos que ustedes habrán escuchado hablar en más de una oportunidad, acerca de la frente estrecha, acerca de la mirada huidiza como la del águila que está al acecho de sus víctimas, unas cejas pobladas, unas orejas en pantalla, un mentón que denotaba fuerza, unos labios carnosos, que eran algo así como un sinónimo de lascividad, toda una cosa que daba por resultado un individuo feo. Y la asociación de la fealdad con la maldad viene desde el fondo de la historia. Pues bien, estos individuos estaban como determinados irremediablemente a transformarse más temprano que tarde en delincuentes. Y era sobre ellos que había que ejercer el control. Ahora, ¿qué ocurre? Estos eran los individuos que poblaban las industrias en calidad de operarios. Estos eran los individuos que provenían de la Italia pobre, la Italia del sur, que tenían estos rasgos así morochos, bajitos y con la frente así, las orejas asá, porque provenían de los pobladores africanos del norte que habían llegado hasta el sur de Italia durante el ingreso, durante la invasión de los moros a toda la parte inferior de Europa. Estos moros del norte de África habían dejado su impronta entre la población italiana del sur. La población italiana del sur tiene una diferencia física de la población italiana del norte, que se conserva hasta el día de hoy, bastante importante, porque a la influencia moro, de los moros que tienen los pobladores del sur, se le opone la influencia de los anglosajones que tienen los italianos del norte. Y los italianos del norte son los dueños de las industrias, y los italianos del sur son los que aportan la fuerza de trabajo. Y los que aportaban la fuerza de trabajo eran los que se agremiaban y eran los que resistían. Eran los equivalentes a los que habían instalado poquísimos años antes la Comuna de París. Y era sobre estos individuos que había que ejercer el control. Esta teoría lombrosiana, que se asienta en este atavismo, en estos rasgos cuasi primitivos de los delincuentes, viene como anillo al dedo y parte desde un estudio de corte experimental que después el tiempo demostró que era erróneo, pero lo que sin ninguna duda venían a cumplimentar era con el interés político superior que necesitaba un control férreo sobre aquellos que realmente ejercían un poder, un peligro sobre su poder hasta entonces enorme. Esto es una breve síntesis, yo les invito a que ustedes completen la lectura con el material del doctor Zaffaroni y que pueden llegar a también buscar algo sobre el biologicismo positivista, la corriente lombrosiana del fines del siglo XIX, a través de las redes, a través de Internet. Les agradezco la atención y será hasta el próximo encuentro.